Un favor, Abel, ¿podrías grabar la sesión? Sí, ya está la grabación, Iván. Muchas gracias. No, si no, si lo hago, no te preocupes. Está bien, no te preocupes. Bueno, primero, antes que nada, una disculpa. Había dificultades técnicas para la presentación. Entonces, por eso tanto retraso. Me presento. Lamentablemente, las personas que están en línea solamente van a poder escuchar mi voz y ver la presentación. Mi nombre es Felipe Muñoz. Soy licenciado en Ciencias Genómicas y actualmente estoy terminando mi doctorado en Ciencias Biomédicas. Esta presentación y este taller en general fue una idea y colaboración en la CINSAE y viene de información y del trabajo de la doctora Pamela Alden, que tiene una academia de divulgación de la ciencia en Suiza, y parte de la otra parte es experiencias personales y otros talleres o diplomados que he tomado. Creo que están moviendo la presentación. Entonces, lo primero que les preguntaría, pues no puedo interactuar tanto con las personas que están en línea, es ¿cuáles son las diferencias entre un artículo científico y un póster? ¿Okay? Si alguien quiere agregar algo aquí, también puede decirlo. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Ok? ¿Te suena? Un póster efectivamente es un resumen, per se. ¿Alguien más? Sí, de todas formas, aquí están. A ver. Aquí está. Bueno, hay algunas de las diferencias que tenemos aquí de un grupo de estudiantes, igual que todos los que estamos aquí. Se presenta en una revista de investigación el artículo. Requiere una revisión prepublicación. Tiene una longitud mayor de texto, como ya dijeron. Se lee en silencio, lo puedes leer en el metro, lo puedes leer en tu casa, lo puedes leer en el laboratorio. No hay un límite de tiempo para leerlo. Contiene detalles precisos del trabajo y contiene una profunda revisión bibliográfica. Creo que nadie ha leído un artículo que tenga dos referencias, ¿estamos de acuerdo? Mientras que el póster se presenta en un congreso con un espacio limitado y en donde se presentan los puntos claves de un proyecto. El póster se considera un resumen ilustrado, como ya lo mencionaron aquí. Efectivamente, el póster per se ya es un resumen. Ahorita vamos a ver algunas implicaciones de esto. Permite un diálogo directo. Cuando tú lees un artículo, tú no puedes dialogar con los autores del trabajo. Un póster sí. Se presenta todo en una sola página, a diferencia del artículo. Se presenta en lugares con ruido y de pie. Contiene grandes imágenes, como lo mencionaron, y pocas palabras. Y requiere competir por la audiencia. ¿A qué me refiero con esto? En este momento, todas las personas que están aquí en la sala me están escuchando a mí y solo a mí. Yo no tengo ninguna competencia, no tengo otro ponente del otro lado de la sala que está compitiendo contra mí. En un póster sí. En un congreso podemos tener 100, 200 pósters que son igual de interesantes que el tuyo, pero que tienes que, por eso tienes que competir con la audiencia. Entonces, vamos a ver cómo ir tratando cada uno de esos puntos. Ok, ventajas y desventajas de un póster. Las ventajas, pues como ya les mencioné, es un contacto personal uno a uno. Un punto importante aquí es que hay que hacerse notar, ya sea con mi póster, con mi presentación, con mis cambios de voz. Es importante aquí porque un póster te puede llevar a futuras colaboraciones. No sabes cuándo un póster, una presentación, te van a dar tu próximo trabajo o tu próxima colaboración. Entonces hay que tomarlos con bastante seriedad. Un póster no requiere la presencia del autor, a diferencia de una presentación. ¿Se pueden mostrar diversos trabajos al mismo tiempo? Sí, siempre y cuando el lugar te lo permita. ¿El mismo póster puede presentarse más de una vez? Sí, puedes presentar en más de un congreso el mismo póster o el mismo trabajo. Adecuado para personas que se ponen nerviosas. ¿Por qué? Porque
tiende a ser una interacción con grupos de personas más pequeños, a diferencia de una presentación como un PowerPoint. Tienden a ser grupos de 2, 3, 4 personas. Desventajas. Definitivamente tenemos una menor flexibilidad a una presentación de PowerPoint. No tenemos figuras dinámicas ni nada por el estilo. El autor no siempre está presente. Entonces, hay veces que tenemos alguna pregunta o queremos ahondar en un tema y no podemos porque el autor no está presente. Ya les mencioné, no tenemos audiencia cautiva. Es común mucha competencia y, bueno, tenemos menos oportunidad de volvernos famosos, por así decirlo, a que si diéramos una ponencia con un auditorio lleno. No es una opción que te ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque un póster lleva tiempo en hacerse y lleva tiempo estar ahí parado, el tiempo que tengas que estar ahí. No significa que no te puedas retirar del póster un momento para ver algún otro que te interese o para hablar con alguno de los investigadores que esté ahí presentando. Sin embargo, la recomendación general es que estén ahí con su póster durante el periodo donde los van a buscar, pero previamente hayan visto algunos otros pósters que les pudiesen interesar. ¿Okay? Entonces, lo primero son las preguntas previas a comenzar un póster. ¿Quién es tu audiencia? Es la primera pregunta. ¿A quién va dirigido? Es diferente que si yo voy y presento a personas que su perfil es computacional, a personas que su perfil es médico, que su perfil es biólogo o químico. Entonces, es súper importante saber cuál es el perfil de tu audiencia. ¿Cuál es el objetivo principal de tu póster? ¿Cuál es el objetivo principal de tu póster? Esto vamos a generar 1 a 3 oraciones máximo, que sea como el punto principal de su póster. ¿Cuál es lo que ustedes quieren transmitir? Después vamos a ver requerimientos del póster. Hay congresos o hay eventos donde nos requieren cierta estructura, cierto tamaño, inclusive cierto diseño del póster. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Todo lo que vamos a ver aquí son recomendaciones, ¿vale? Pueden o no adaptarse a ellas o pueden o no llevarlas a cabo. Depende también del evento al que vayan y de sus gustos. ¿Cuánto tiempo tienes para presentar? Bueno, en general las sesiones de póster duran entre media hora, 2 horas máximo, en general. Deben de considerar que realmente cada persona va a pasar 10 minutos en su póster, entonces deben de tener una idea clara de qué van a hablar, que es lo importante. ¿Dónde y cómo voy a imprimir mi póster? Eso es tan importante de cómo hacerlo. ¿Dónde y cómo lo voy a imprimir? Es importante porque no queremos estar al final, el último día en la mañana, buscando dónde imprimir y que se imprimió mal y que tengo que volverlo a imprimir, cosas así. Entonces, de preferencia con días de anticipación. Hay lugares, por ejemplo, en esta parte donde dice hay una lista de pósters a imprimir, hay lugares en donde, por ejemplo, ciertos institutos tienen la ventaja de que sus alumnos pueden enviar los pósters y los imprimen. Sin embargo, si es un instituto que tiene 100 alumnos y tiene que imprimir 100 pósters, obviamente va a imprimir como fueran llegando. Entonces, es importante enviarlo con tiempo. Y también es importante tener un tiempo para la retroalimentación. ¿De quién? De sus colaboradores, de preferencia no de su mismo laboratorio, porque tienen el mismo perfil o el mismo conocimiento. De preferencia familiares, amigos que sean críticos, de ser posible generar una prueba de impresión. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Quiénes creen ustedes que es como de las mejores personas para criticarles un póster? Tu familia, exactamente, tu familia, tu mamá, tu tía, esa que no sabe nada de ciencia, son las mejores personas para criticarles un póster. ¿Por qué? Porque si lo entienden ellos, todas las personas lo van a entender. Lo va a entender desde la persona que no es del área hasta el especialista. Entonces hay que tratar de cubrir la mayor cantidad de personas para tratar de ser un poco más divulgativos. Entonces, comenzamos con lo siguiente. ¿Quién es tu audiencia? Es la primera pregunta. Ustedes ya deben de tener más o menos claro. En este caso, en las jornadas, pues su audiencia son sobre todo médicos residentes, especialistas del área. Somos conscientes de eso. Sin embargo, no solamente ellos, va a haber otras personas externas que debemos de no dejar a un lado. Entonces, también tenemos que tener cuidado ahí con las cuestiones del lenguaje. Traten de poner su póster en sus 3 principales mensajes.
¿De dónde saco estos mensajes? De preferencia de sus conclusiones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos son los mensajes que quieres que se queden en las personas. ¿Cuándo tiene que estar listo el póster? Deben de calcular de cuando lo tienen que presentar, más o menos una semana antes ya debe estar listo, con revisiones y todo, de preferencia. ¿Para qué? Para que si haya alguna situación de alguna emergencia o algún cambio que se tiene que hacer, les dé tiempo suficiente. ¿Quién me puede dar retroalimentación? Pues ahí ya lo mencionaron, un familiar, una tía, una abuela, una mamá que no se dediquen a la ciencia, es una muy buena, o que se dediquen a otra área de ciencia también, es una muy buena retroalimentación. El póster debe decir 3 cosas: mírame, léeme y pregúntame. Así de simple. ¿Ok? Mírame es que sea atractivo, que invite a que lo lean. ¿Vale? Léeme, se puede leer rápidamente. En 5 segundos debe de leerse la idea principal del póster. En 2 minutos debo leer lo principal del póster, títulos y subtítulos, saber de qué trata, y ya a este momento tengo un mayor interés en acercarme al póster o en acercarme a la información. Y pregúntame, pues invita a hacer discusión, invita a hacer preguntas, a que las personas que están viendo el póster les dé curiosidad cómo hiciste una cosa, cómo hiciste otra, por qué concluiste algo. ¿Vale? Si ustedes logran que las personas les pregunten, si ustedes logran que las personas les comenten acerca de ello, incluso si es bueno o es malo, ya están del otro lado. Entonces, en la parte de mírame, lo importante del título sería que sea grande, claro y legible, hasta en 5 metros. En este caso, de aquí a la otra pared, a la que está enfrente de mí, debe de poderse leer sin tanta dificultad. Puede ser en forma de pregunta, un póster es un poco más informal. De preferencia, yo les recomiendo un lenguaje más coloquial. Sin embargo, como les dije, también depende de su audiencia. Yo sé que la audiencia que van a tener va a ser sobre todo especialistas. Sin embargo, tratar de usar un lenguaje más coloquial o más general no está tan mal. Y el título debe ser la idea que quieres que se lleven a casa. ¿Ok? Otra parte del impacto visual, pues, son las gráficas, son las imágenes que estamos viendo. El póster en general debemos tener 50% gráficas y diagramas y 50% texto, para que se den una idea. Tratar de minimizar la cantidad de texto y poner, si se puede, o de preferencia, sin enunciados completos. Viñetas, poner los puntos principales. Estructura y diseño claros es muy importante, que se pueda reconocer cada una de las partes de su póster y que estas áreas no se confundan entre sí. Lo más importante de su póster son 2 cosas: la pregunta de investigación y las conclusiones. ¿Qué quise preguntar y qué concluí? Entonces, creo que... bueno, si alguien está conectado con el micrófono abierto, ¿podría silenciarlo, por favor? Porque sí se está escuchando. No, creo que te sale. Okay. Ok, continúa entonces. ¿Sí? Ok, pásamelo si quieres. Van a hacer... perdón. Estoy aquí peleando. Dime. A eso voy. El siguiente punto justamente era el buen uso de colores para dar relevancia al póster. Ok. Ahorita voy a mencionar un poco más. Básicamente es usar fondos claros con letras oscuras, no usar colores chillantes, pero ahorita voy a entrar un poquito más en eso.
Bueno, de ser posible, se puede utilizar objetos que inviten a acercarse. Por ejemplo, si ustedes utilizan un equipo especial que sea portable, lo pueden llevar a una presentación con un póster, algo que no podrías hacer en una presentación de PowerPoint, una presentación oral, ¿vale? También puedes hacer, por ejemplo, unos trípticos o con información así como el suplementario, información suplementaria de tu póster y poner una carpeta en la esquina inferior derecha o inferior izquierda de tu póster con más información con la que te puedes apoyar para las personas que están más interesadas en tu proyecto. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un título? Lo primero es escribir un resumen de tu póster en no más de 5 enunciados. Y enunciados, así, sujeto, verbo y predicado. Hemos visto que a pesar de que lo hemos aprendido desde la primaria, luego se nos olvida que lleva esas 3 cosas. Entonces, 5 enunciados. De esos 5 enunciados vamos a resumirlo en uno. ¿Ok? Y de ese enunciado, justamente ese va a ser el título de tu post. Ahorita, aquí voy a dar unos ejemplos. No te preocupes. Bueno, inclusive alguien de aquí que ya tenga más o menos una idea de su título. Ustedes dijeron que ya tenían un póster. ¿Alguien más? No importa. Bueno, no tengo póster aún, pero el título de mi tesis es Barreras y utilización de los servicios de atención obstétrica en mujeres indígenas del estado de Oaxaca. ¿Ya lo tienes? Voy a comenzar con ese. Por ejemplo, ese es un título que para una tesis pues está bien, es muy descriptivo, ¿ok? Pero no da mucha información de qué estás concluyendo, solamente dice tu tema. Entonces, ahorita ya tienes alguna conclusión? ¿No? Ok. Entonces, en ese caso vamos a tratar de modificar ese título de tal forma que sea un poquito más, ¿cómo lo explico? Sí, que sea un poquito más informativo acerca de lo que estás haciendo. O sea, ese obviamente te da toda la información de tu proyecto, pero no da una dirección exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Tú tienes otro? Ya está aprendido. Es acidosis tubular renal asociado a hipotiroidismo autoinmune. Ok, ¿tienes alguna conclusión? ¿O qué has visto con los pacientes? ¿Qué has encontrado? Es muy raro, solo hay reportes de caso y se ha visto que cuando se normaliza la función tiroidea, la acidosis tubular renal se resuelve. Okay, y eso es lo que tú has visto en tu trabajo. Uh-huh. Entonces, por ahí va tu título. No tanto el título de tu tesis, sino justamente la conclusión que sacaste. Por ahí debe ir el título. ¿Por qué? Porque esa conclusión da mucho más información que un título de tesis, por ejemplo. ¿Ok? Aunque sea solo un reporte de caso. A ver, repítemelo otra vez. A ver, entonces sería algo como restauración de la... No. ¿Otra vez? Resolución de la acidosis tubular renal asociado con hipotiroidismo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de las conclusiones se puede sacar muchos más títulos que de los títulos per se de nuestras tesis. Y justamente es el mensaje principal. Lo que quieres decir es tu conclusión o tus hallazgos. Entonces, el hallazgo es la parte más importante de su investigación. Por lo tanto, es la parte que va en el título. ¿Se entendió eso? De preferencia no. Porque ¿qué vamos a tener ahí?
Lo que pasa es que si tú pones el título de tu trabajo, en lo particular, si veo un título de más de 15 palabras, paso de largo. ¿Y la conclusión no te habla de la significancia de tu trabajo? Sí. Bueno, ya que estás en eso, a ver, platícanos de tu proyecto. Evaluación de riesgos ambientales para, como causa de tumores malignos del sistema nervioso central. Ok, eso es muy largo para un título. Pero dime alguna de las conclusiones que has sacado o que has visto. Las conclusiones que he encontrado es una asociación con radón en suelos, radón 222 y polonio, en aguas con precisamente radón también, y la contaminación ambiental, precisamente las partículas de menos de en micrómetros, las tetraginas, las fracciones UV y los TTC. Por ahí va otro mejor título que lo que me acabas de decir. Ajá. Por contaminación de tal tipo relacionada con cáncer. ¿Cáncer qué me dijiste? Del sistema nervioso central. Ese me parece un mucho mejor título. ¿Por qué? Porque me da más información. Me dice que estás viendo causa-consecuencia de un efecto ambiental. ¿Ok? ¿Verdad? Hasta te va a flojera leerlo, exactamente, ese es el punto. No. No, esa parte, eso sí es transversal o todo eso es en la parte de metodología. No va ahí, ¿ok? Vamos a tratar de hacer simplemente títulos cortos, claros y fáciles de entender. ¿Vale? Vamos a justamente resaltar la ciencia y minimizar la longitud. Eso es súper importante. El mensaje principal de tu trabajo es lo fundamental. El mensaje principal es tu hallazgo, tu conclusión, tus resultados. Vamos a tratar de evitar tecnicismos, otras palabras que sean muy particulares. Por ejemplo, si yo les digo mi análisis es de metabolismo con un análisis metabólico de cáncer cervicuterino con FBA. Casi todos ustedes me van a preguntar qué es FBA. ¿Okay? Entonces, esto es un tecnicismo. Para mí es súper normal, para todas las personas en mi laboratorio es súper normal, pero es un tecnicismo. Significa Flux Balance Analysis. Utilizar verbos. Esto lo vimos en el ¿dónde? En el Juárez, ¿verdad? Sí, la utilización de verbos en el título es súper importante. Suena muy tonto, pero fíjense en pósters cuando ven a los congresos y muchos no tienen verbo, son descriptivos. Entonces es súper importante que vean así, sujeto, verbo y predicado. Y si lo pueden marcar y subrayar con colores diferentes, háganlo. Creo que alguien está haciendo ruido otra vez. Ya lo silencié. Sí, ya lo silencié. Ok, aquí hay unos ejemplos. El litio induce la disminución del contenido de relina. No vamos a poner arquitectura del giro dentado. ¿Dónde está el verbo? ¿Dónde está el verbo aquí? Arquitectura del giro dentado. ¿Dónde está el verbo? No hay. Se escucha mejor. El litio induce la disminución del contenido de relina. ¿Ok? Otro. La respuesta de llamadas de emergencia se ven afectadas por urgencias con suricatas. No vamos a poner llamadas de emergencia de suricatas. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ser creativos con los títulos, pero no tanto. Hay que resaltar la ciencia. Tomar tips de periódicos, así, esos amarillistas que sacan sangre casi a leerlos. Son muy buenos haciendo títulos llamativos. Eso es lo que les venden. Entonces,
Hay que ser creativo hasta cierto punto, obviamente. ¿Sale? Y como les mencioné, de preferencia sus resultados o conclusiones es donde van a sacar sus títulos. Entonces, como un ejercicio, hagan lo siguiente. Escriban un resumen de su póster en no más de 5 enunciados completos. Después, resúmanlos en uno y de ese obtengan su título del póster. ¿Vale? Los mensajes principales de su póster o de su trabajo de investigación. No creo, ¿quieren hacerlo? No, muchos no lo traen por eso. Entonces, la parte de los colores que estábamos hablando hace ratito. Vamos a usar ciertos colores con moderación. Vamos a utilizar para enfatizar, organizar o diferenciar elementos. No solo para que se vea bonito. ¿Ok? Si ponemos colores nomás porque se ve bonito, pues estamos cometiendo un error. Porque vamos a enfocar a nuestra audiencia a partes no importantes. Igual, para eso también se utilizan las itálicas, el subrayado, las letras en negritas. Les mencionaba evitar colores brillantes o chillones, naranjas, verdes, amarillos, lila. Yo sé que hay personas que les gustan mucho. O también, por ejemplo, los negros, gris, oscuro, cosas así. ¿Por qué? Porque llaman la atención, pero cansan la vista. Entonces, los evaluadores no van a evaluar un solo póster, van a evaluar muchos. Entonces, se van a cansar la vista y obviamente les va a molestar. Los tonos pastel transmiten serenidad y calma, colores brillantes y oscuros transmiten conflicto y una falta de armonía, entonces tratemos de evitar tanto brillantes como oscuros. Altos contrastes que les mencionaba, texto negro o azul con fondos blancos, cosas así. Evitar el uso de gradientes es súper importante, tanto en títulos, tanto en fondos de los pósters. No vamos a usar gradientes, y mucho menos esas letras que luego vienen en Office o que se utilizaban mucho en los 90, que son como word art. Ajá, por favor evitemos todos esos tipos de letras, porque sí me ha tocado verlos en pósters y se ven sumamente mal. La siguiente parte es, léeme en 2 minutos. Ok, ya a este punto ya llegaron a un momento en donde ya generaron un interés de parte de los espectadores o de su público. Entonces ahora es léeme rápido, ¿ok? En texto, menos es más. El uso de palabras clave repetidas es importante. Incluir palabras del título en introducción o en metodología o en diferentes zonas. Señalar palabras importantes cambiándolas de color, como ya les mencioné, negritas, itálicas. El espacio entre líneas es de 6 a 7 milímetros. Ahorita les voy a mencionar un poco de espacio de caracteres y todo eso. No, vamos a usar leyendas que se expliquen solas, no vamos a tener pies de figura, no es un artículo, los pósters no llevan pies de figura. Y ahorita voy a entrar un poquito más en las fotografías y gráficas. En cuanto a la estructura, vamos a definir áreas bien definidas con subtítulos y una secuencia clara. Podemos usar números o flechas, también se vale. Y el espacio en blanco es tan importante como el espacio que contiene texto o imágenes. ¿Por qué? Porque al tener espacio en blanco, permitimos entender o que el lector entienda lo que está leyendo y descanse un poco la vista para justamente procesar la información. En cuanto a tamaños, si nosotros tenemos un tamaño A4, que es un tamaño carta, nosotros tenemos que lo mínimo de un título son 24 puntos. Entonces, traducido con los tamaños de A4 a A0, que es un póster, estaríamos hablando que el título debe ser de alrededor de 96 puntos. Autor e institución de 18 puntos se va hasta 72. El texto, lo mínimo, son 32 puntos. Lo mínimo que puede ser el texto como tal son 32 puntos. Agradecimientos y referencias puede ser un poco más chico, 24 puntos. Si es necesario, a veces ponemos URLs de fotografías, es decir, links de fotografías, 16 puntos. Y en cuanto a tipos de fuente de letra, dejemos de usar Arial, Times New Roman y cosas así. Ajá, jamás en la vida pongan Comic Sans, por favor, en un póster. De preferencia, fuentes no los que se conocen como no serie. Trebuchet MS está bien, Calibri está bien. Son tipos de letra formales, sin embargo, no llegando a ser anticuadas. Es lo que le pasa a Arial o Times New Roman ahorita, que ya realmente son un poco anticuadas.
Perdón. En cuanto a títulos del área, en un póster es un poco más flexible que un artículo, entonces podemos jugar un poco más con esto. En vez de introducción podemos poner punto de partida o por qué ese tema. En vez de objetivos podemos poner pregunta de investigación. A mí se me hace más interesante un póster que dice pregunta de investigación a objetivos. Es lo mismo a fin de cuentas. Pero la forma en que se pone, en la forma en que se plantea el objetivo es diferente. En cuanto a métodos, vamos a hacer un diseño de investigación, por ejemplo. Vamos a poner diseño de investigación o qué hicimos o nuestro enfoque, nuestra propuesta, ¿sale? También en metodología, más que texto, podemos poner un diagrama de flujo. Es muy bueno una metodología con un diagrama de flujo que te permite seguir exactamente qué hicieron. En resultados, no vamos a poner resultado 1, resultado 2, resultado 3. Vamos a poner el resultado como tal. Por ejemplo, acá mencionabas las partículas pequeñas producen una alza en la incidencia de en cáncer. Ajá. Entonces, esto es un buen título. Y ahí abajo lo amplías, por ejemplo, ¿por qué dices eso? Y ahí metes tus pruebas de por qué estás argumentando eso. ¿Ok? Entonces, de tal forma que los subtítulos nos permiten que en 2 minutos se lea rápidamente y yo ya sé qué quisiste hacer, yo ya sé cuál fue tu objetivo y yo ya sé cuáles fueron tus resultados, con los puros títulos, sin tener que meterme al texto. Entonces, por eso vamos a cambiarlo de esa manera. Conclusiones nos vamos a quedar igual. En perspectiva, podemos dejarlo como perspectiva, podemos usar próximos pasos, por ejemplo, preguntas pendientes, qué sigue si lo quieren hacer en forma de pregunta, y referencias y agradecimientos los vamos a dejar igual. Entonces, cosas que no van, abstract o resumen, ya dijimos, un póster ya es un resumen, entonces no vamos a meter un resumen del resumen. No vamos a meter resultado 1, resultado 2, no da información, perdemos espacio valioso que podemos utilizar poniendo el resultado. Y lo que les mencionaba de las impresoras, es diferente cómo se ve nuestro póster en la computadora y la impresión en papel. Yo les recomiendo que hagan o diseñen su póster en PowerPoint, pero que desde un inicio configuren el tamaño de la hoja, porque muchas veces lo terminan de diseñar y cuando lo imprimen se dan cuenta que no es del tamaño. Entonces, desde un inicio pónganlo y cuando lo van a imprimir, guárdenlo en PDF. Me adelantaste, pero sí. Efectivamente, muchas personas saben o sabemos usar programas como de diseño gráfico, ya profesionales. Sin embargo, para un póster no nos conviene usarlo porque las imágenes se vuelven sumamente pesadas. ¿Ok? La mejor herramienta para hacer un póster en la experiencia personal es PowerPoint. Así, de la versión que quieran. Y sí, efectivamente, hay que configurar bien las páginas desde el principio, porque si no, las imágenes se nos van a pixelear, el texto se nos va a pixelear, se nos va a ver mal. Y en cuanto a la parte de que lo transformen en PDF, ¿alguien está haciendo mucho ruido otra vez? Sí, suena como que están lavando trastes. En lo particular no he usado Publisher, pero no creo que no lo puedo silenciar, pero creo que ya dejó de hacer ruido. Entonces, sí, tratemos de editar eso y todo lo pasamos a PDF para la impresión. De ser posible hacer una prueba de colores en la misma impresora en donde vamos a imprimir. Si no es posible, igual utilicen otra impresora, imprimen el póster tamaño carta. ¿Ok? Hagan una pequeña impresión y se fijan si salieron bien los colores, si hay colores que hay que modificar, porque tal vez un verde que se veía muy bonito en tu pantalla, se ve muy chillante en la impresión, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, sí, hacer una prueba de impresión es importante. Por eso, lo que les decía del tiempo. ¿Quiere avanzar esto? Gráficas. Lo mejor son las gráficas simples, las gráficas que se explican por sí solas. En la primera gráfica vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama?
sí, bueno, vamos a decir dos frecuencias dos frecuencias diferentes, pero se ve demasiado pesada la gráfica porque tenemos el punteado en el fondo, se ve demasiado tediosa la gráfica, demasiado cansada. En la de abajo, en donde tenemos las cajitas dentro de la gráfica, pues ya vemos que quitamos ese punteadito y incluimos los datos medidos, por así decirlo, por ejemplo. Entonces está mejor. Sin embargo, una mejor gráfica puede ser solamente las líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende completamente lo que quieres decir y tenemos leyendas que se explican solas. En este caso son conejos y zorros y son dinámicas de poblaciones. ¿Ok? Entonces, demasiada información distrae del mensaje principal, eso es lo que les quiero decir con esto. Gráficas simples, gráficas que a simple vista te digan el resultado. A fin de cuentas, tú utilizas una gráfica para mostrar un resultado. Si una gráfica no a simple vista no te está diciendo el resultado, significa que esa gráfica está mal. ¿Qué gráficas vamos a evitar? De preferencia, gráficas de pie, gráficas de pastel. De preferencia no. No se recomiendan en general en estadística, porque tendemos a cometer errores, el ojo humano, o bueno, nuestra percepción tiende a cometer errores en cuanto a superficies. Es mejor un histograma, uno de barras, o hasta una tabla inclusive. Inclusive una tabla puede ser mucho mejor que una gráfica de pastel. Entonces tratemos de evitar esos a toda costa. Ok, entonces, un póster poderoso dice, pregúntame, dime. Por ejemplo, ponerle título a la gráfica es buena idea. En general, no vamos a ponerle título a las gráficas. Se puede, sí, pero si tienes si tienes la gráfica junto a tu resultado, no necesitas ponerle título. Porque el título de tu resultado es el título de la gráfica, ¿no? Con la gráfica para un póster, ¿cuántas variables como máximo le meten? Híjole, esa es una pregunta muy complicada porque depende completamente de las variables, ¿ok? Y depende de cuál sea tu resultado. De preferencia las gráficas que contengan la mínima cantidad de información posible para sacar tu misma conclusión. ¿Hay un mensaje? No sabe que se puede hacer un mensaje. ¿Cómo lo veo? ¿Acá? Ok, no era para mí. No. Creo que quemamos un poquito acá. Ok, entonces, vamos a crear un póster que sea atractivo y se pueda leer en 2 minutos. Mostrar material provocativo y de ser posible interactivo. Como les digo, lleven material si pueden llevarlo, lleven adicionalmente información en una carpeta que pueden pegar a un lado de su póster. Resultados sorprendentes, comparaciones con otros trabajos. Post-it, por ejemplo, para comentarios. Una práctica que está muy padre es, si alguien me hace un comentario, lo anoto en un post-it y lo pego en la sección donde corresponde. ¿Vale? Y entonces de esa forma es tanto beneficioso para los que están enfrente como para ti mismo. ¿Por qué? Porque tú terminas tu presentación, agarras los post-it y ya tienes más retroalimentación y no tienes que no tienes que estarlo recordando. ¿Vale? Inclusive puedes pedir a las personas que lo escriban. ¿Ok? Ese es un tip también. Preguntas en subtítulos, fotografías y gráficas y resultados. En perspectivas es importante no mezclarlas con conclusiones. Hay veces que las conclusiones son como un refrito de los resultados, o las perspectivas son un refrito de las conclusiones, o las dos. Entonces hay que evitar eso, ¿ok? Resultados es presentar tus datos como tal. Conclusiones es el análisis de esos datos. Y perspectivas son cosas que no has hecho, pero que pueden...
estaría apagada. Sí. Ya, creo que ya se escucha. No. Ya. Ok, ¿ya se escucha? Disculpen, era la batería del micrófono que se apagó. ¿Ya se escucha? Una disculpa, no nos dimos cuenta que se apagó la batería del micro. Entonces, bueno, básicamente les comentaba que hay que tratar de tener la información más relevante. Así tengamos un proyecto que duramos, bueno, perdón, un análisis que duramos 6 meses haciéndolo y que nos costó mucho trabajo y que se nos complicó la vida. Si no es relevante, si no aporta nada a tu investigación, no lo vamos a meter, así de simple. ¿Ok? Entonces, eso es por experiencia personal también. Y preparar información adicional, como ya les he venido comentando. Si utilizan un equipo que puedan llevar, llévenlo, algo manipulable, llévenlo. Por ejemplo, me tocó ver un proyecto que hacían para histología con jeringas de casa, para poner más muestras dentro de un mismo cassette de histología. Entonces, por ejemplo, generaron un equipo para eso, es un equipo casero. Entonces, llévenlo. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla por ahí por el chat también, ahí en línea. Preparar un discurso de 25 palabras por adelantado. ¿Por qué? Porque nos tenemos que presentar y tenemos que decir lo más relevante de nuestro proyecto, así, en una o 2 oraciones, con 25 palabras. ¿Qué tienen que contener? La pregunta que queremos contestar o el objetivo, motivos del trabajo, una cuestión así. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviamente presentarse ustedes. ¿Por qué es fascinante ese trabajo o especial? ¿Por qué es importante? Un método especial que utilizaste, por ejemplo, si yo hago un proyecto que solamente 3 personas en todo el país lo usan, pues lo menciono, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es relevante. Resultados encontrados o conclusiones que podamos tener. Una parte importante es no leer el póster. Hay que tratar de no estar volteando hacia el póster y simplemente repitiendo lo que escribimos hace 3 semanas. ¿Ok? Entonces, hay que tener simplemente la idea clara de qué vamos a decir y qué es lo más importante. No importa que cada vez que lo presentes diferente. ¿Sale? Lo que importa es que des el mensaje principal en orden y adecuado. ¿Sí? Ok. Ahorita voy a entrar un poquito a eso. La pregunta era relacionada como cómo lo presento. Ahorita vamos a entrar a eso, no te preocupes. Pero para que las personas digamos, se interesen en su póster, lo primero es que sea atractivo. O sea, visualmente atractivo. ¿Ok? Formal en general. O sea, como tú te sientas cómodo. La pregunta era cómo me he visto yo. En general vamos... Sí, en general vamos a vestirnos formal, adecuado al tipo de presentación. ¿Okay? De preferencia no. O sea, sí podemos usar, por ejemplo, una corbata llamativa en el caso de los hombres, alguna flor, adorno en el caso de las mujeres. ¿Por qué no? También es llamativo. Eso ya es toda una presentación diferente, pero sí podemos utilizar. De preferencia, ser formal y tener algo que los identifique. Tener algo por lo cual se puedan recordar. Por ejemplo, una presentación en Suiza, yo llevaba una corbata roja, llevaba mancuernillas de Suiza, y un pañuelo con las banderas de México. Entonces, hay que tener como ciertos atractivos de tal forma que te puedan recordar fácilmente por una característica. Y obviamente no va a ser que me vine con traje y los tenis más rotos que encontré. Ajá, o en Crocs. O sea, hay que medirnos con ese aspecto. Una corbata llamativa puede ser, por ejemplo,
Si yo trabajo con pediatría, ¿por qué no una corbata que tenga biberones, ositos, una cuestión así? Llama la atención, obviamente no llegando a la parte de donde se vea mal la corbata, ¿no? Igual en el caso de mujeres puede ser un broche llamativo, una flor, puede ser algún aditamento, una bufanda que traigas algún color en particular, ¿vale? Entonces, preparar un mensaje en 25 palabras. Esto es práctica, 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 y escribirlo, y leerlo, y volverlo a leer, y grabarte, y escucharlo, y es estarlo practicando, ¿ok? Por ejemplo, el mío sería, bueno, mi nombre es Felipe Muñoz, yo soy estudiante del doctorado en Ciencias Biomédicas y mi trabajo quiere encontrar los cambios metabólicos en cáncer cervicuterino, tanto en biopsias como en líneas celulares, con una metodología de genómica computacional. ¿Ok? ¿Qué hago ya más específicamente? Pues ya lo iré explicando en el momento donde presento el póster. ¿Vale? Simplemente una introducción inicial. Donde dices, o por ejemplo, yo puedo decir, en vez de ser tan descriptivo, puedo decir, encontré que la proteína A, la proteína B pueden ser blancos terapéuticos para este tipo de cáncer. Esa es una conclusión y entonces la gente empieza a interesar. ¿Sale? Diseños del póster. Vamos a tratar de que nuestros pósters sean horizontales, pero si recuerdan en las primeras diapositivas les comenté, hay que fijarnos en las reglas del congreso al que vamos, porque hay veces que nos exigen que sean verticales o que nos exigen ciertos colores, ¿ok? De preferencia vamos a usar un diseño horizontal. En la parte de arriba va a estar el área del título, nombre de los autores e instituciones. Aquí su bonita foto. Por favor, no una foto de Facebook, tampoco la foto del título. Una foto que se vea, puede ser casual, puede ser obviamente tipo de credencial, o sea, no vamos a poner de cuerpo completo. Vamos a poner de hombros para arriba. Y esto es súper europeo. En México casi no lo utilizamos. Es súper europeo, pero ahorita vamos a entender por qué es importante. En la parte del medio es la mejor parte para poner tu información, porque nuestra visión es horizontal. Cuando leemos una hoja, lo que hacemos es dividirla en partes y vamos leyendo de arriba hacia abajo, en líneas horizontales o en secciones horizontales. Entonces, por eso el póster horizontal es el que tiene la mejor o el mejor espacio para poder presentar nuestra información. Y en la parte de abajo vamos a poner información menos importante, como lo serían los agradecimientos, las referencias, cuestiones así que realmente para nuestro trabajo son importantes, pero no es lo principal. Y como ya les mencioné, podemos agregar un sobre tamaño carta abajo a un lado del póster donde tengamos espacio, con información adicional, con suplementarios que podemos inclusive sacar si nos hacen alguna pregunta. ¿Okay? En cuanto a la foto, ¿por qué es importante la foto? Porque a veces el póster se queda ahí 3 días y a veces la persona que puede ser su colaborador o su próximo jefe no estaba ahí para la hora de la presentación de los pósters, pero sí fue un día antes o un día después, vio, lo leyó, le interesó, viene tu correo, viene tus datos de contacto, o viene el datos de contacto de tu jefe, dependiendo de cada quien, y viene tu foto. Entonces, igual, en cierto momento durante el congreso, agarra, ve tu foto, te ve y dice, oye, tú eres el que presenta este trabajo. Sí, perfecto, oye, vamos a platicar un poquito más, ¿no? Entonces, ahí está una posible colaboración. Por eso la foto. Entonces, piensen que esta presentación es para generar colaboraciones y para generar futuros trabajos. Así véanlo, como si fuera una entrevista de trabajo. Entonces, igual, este es otro diseño. Igual, la parte del medio es la mejor área para poner la información, la mejor área para leer. Y en el caso de los verticales, la mejor área para leer igual está en medio. ¿Vale? Entonces, si se fijan, perdemos superficie cuando pasamos a los pósters verticales. Igual, si quieren poner los logos, de preferencia no llenen el póster de logos, pero esta es una forma, por ejemplo, de poner logos. Arriba obviamente va a ir el logo principal, ya sea el logo de su institución donde están realizando el trabajo, o ahora sí que quien les dé el dinero,
porque sinceramente mucho de esto se mueve por quién les da el dinero. Este es un diseño de cómo colocar cada parte. En la parte de arriba, si se fijan, del lado derecho tenemos pregunta, investigación y conclusiones. Uno a un lado del otro. ¿Por qué? Porque es lo más importante de su trabajo y debe estar bien marcado. ¿Dónde está uno y dónde está otro? Yo llego, veo un póster, lo primero que veo es la parte de en medio y está la pregunta de investigación. Me voy a la derecha, porque siempre leemos de izquierda a derecha, y ahí están las conclusiones. Y entonces, yo con leer esas dos secciones, ya sé de qué trata el póster y ya sé cuáles son tus resultados. Entonces, ahora sí, yo ya leí eso, me interesó, me voy a la parte de metodología, me voy a la parte de resultados especiales, específicos, y de esa forma puedes interesar más rápido a las personas. Les repito, no es un mini artículo científico, entonces no tenemos que poner toda la información así detallada. Pero bueno, este es un buen diseño. Dime. Los pósters que vamos a hacer son casos clínicos. Entonces, cuando mandamos los resúmenes, mandamos todo el caso clínico. Bueno, un resumen del caso clínico. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para resumirlo y no poner todo lo que se le hizo? Híjole, más bien esa pregunta la tendrías que responder tú. ¿Por qué? Depende mucho del caso clínico en particular. Obviamente, sigues teniendo conclusiones, sigues teniendo resultados, sigues teniendo mediciones. Bueno, de hecho, tus mediciones al paciente o a los pacientes serían tus resultados, básicamente, ¿no? Entonces, bullet points, o sea, viñetas y cuestiones así. Si se puede, por ejemplo, gráficas, o sea, esas serían las mejores características. O sea, por ejemplo, no, obviamente no vas a poner todo el resumen. Y, por ejemplo, hay veces que tenemos estas tablas con las distribuciones demográficas, ¿no? De edad de los pacientes, sexo, distribuciones de toda esa información. Igual hay información que no es tan relevante en esas tablas. O sea, sí está muy bien para tu tesis, es súper necesaria para tu artículo, pero aquí puedes poner un resumen y agregar en tu información adicional, abajo de tu póster, en unas hojitas, toda la información completa, por ejemplo. Entonces, las que consideres que son más relevantes las puedes poner. O poner todas las características demográficas, fueron consideradas iguales, no sé, o sea, no hubo ningún sesgo, ¿vale? Este es otro diseño, no es de mis favoritos, pero es otro buen diseño de cómo hacer un póster. Y bueno, te lo presento un poco más técnico, simplemente divide la información en 4 columnas y la lectura siempre es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? La única parte que no me gusta tanto es que la descripción del proyecto ¿cómo se llama? El objetivo está más lejos que las conclusiones y las conclusiones las mandan completamente la última columna. Pero también es una buena forma de presentarlo para personas que son muy estructuradas. La opinión de un amigo crítico o un familiar. Tiene que identificar rápidamente pregunta de investigación y conclusiones. Imágenes claras y apropiadas. Aquí voy a hacer un énfasis en apropiadas. ¿Por qué? Porque sé que muchas de las personas que van a presentar, pues obviamente son médicos. Todas las personas que van a presentar son médicos. Entonces, todos son residentes, pueden tener fotografías de pacientes, fotografías que incluso pueden ser muy explícitas. Si es necesario, si requieres la fotografía, ponla. Si puedes prescindir de ella o agregarla a tu información adicional, pásala a la información adicional. ¿Ok? Porque a pesar de que la mayoría van a ser médicos, igual están pasando pacientes por ahí. Igual está pasando otras personas que no son del área. Entonces deben de considerar eso, de qué tan gráficas les conviene hacer las imágenes. Más que todo por prudencia, más que otra razón. Área del título clara, autores e instituciones bien definidas. Esto lo vamos a poner como si fuera un artículo. Tenemos los autores, tenemos subíndice 1, 2, 3, 4 y abajo las instituciones. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? No necesitamos poner la dirección completa de la institución. Aunque pongamos el nombre de la institución es suficiente.
referencias y agradecimientos, pues como lo mencioné en la parte de abajo, menos importantes. Reducir el texto con viñetas, agregar elementos visuales como diagramas de flujo, alinear el texto y agregar espacios entre puntos, es decir, no vamos a poner las viñetas pegadas una a la otra, vamos a agregar un interlineado de mínimo 1.5 o 2 o lo que ustedes consideren, ¿no? Y la pregunta de investigación, aunque sea pregunta, no se escribe como pregunta, se escribe como enunciado. Revisar la consistencia en tipografía, es decir, que todo el texto tenga el mismo tipo de letra, porque a veces abrimos la presentación como un template o como un, ¿cómo se dice en español? Una plantilla, gracias. Como una plantilla, entonces la plantilla ya tiene su tipo de texto y cosas así. Vamos a tener cuidado con tratar de usar el mismo tipo de texto en toda la diapositiva. Algunas referencias están aquí. Les recomiendo sobre todo la quinta, How to Give the Poster No One Remembers. Cómo hacer un póster que nadie se acuerde. Son como las anti-recomendaciones de cómo hacer un póster. Son algunas referencias de donde he sacado la información y aquí vienen obviamente un poco más extensas. En cuanto a cómo presentar, hay que tener hay que tener cuidado en varios puntos. La velocidad al hablar es importante. La modulación de voz es tan importante como suben la voz que cómo bajan la voz. ¿Por qué? Porque son igual de fuertes. Y el modularlo o usarlo en diferentes ocasiones para dar énfasis nos ayuda a que sea la presentación menos monótona. Vamos a tratar de evitar muletillas. Súper recomendables si ustedes están muy nerviosos y de plano están repite y repite, es que, o lo que sea. Silencio, 3 segundos. Piénsenlo. Vean a su póster, regresen. ¿Ok? Eso es para personas nerviosas. Hay palabras o verbos fuertes contra débiles, por ejemplo. Hay conclusiones que pueden ser contundentes. Hay conclusiones que pueden ser perspectivas. Entonces podemos decir, por ejemplo, posible blanco terapéutico no es lo mismo a este es un blanco terapéutico. Tiene connotaciones muy diferentes y es peligroso si no tenemos cómo respaldarlo. Entonces, por más que le queramos dar relevancia a nuestro trabajo, es importante tener cuidado con eso. Y el lenguaje corporal, va a ser nuestro superpoder, entonces hay que practicarlo. ¿A qué voy? A lo siguiente. Hay personas que son como muy introvertidas y van a tener los brazos cruzados o las manos en las bolsas, cosas así. Obviamente eso está mal, no hagamos eso. ¿Okay? Hay algo que se llama The Box, que básicamente es, ustedes imaginen una caja en su tórax y sus brazos van a mantenerse en ese lugar. ¿Okay? Ahorita pues mi mano derecha tiene que estar con el micrófono, pero si se fijan mi mano izquierda siempre se ha mantenido en esta zona, en la zona de mi tórax. Entonces, esto nos dice una persona que puedes confiar, por ejemplo. Alguien que está diciendo algo confiable. Entonces lo vamos a hacer cuando estemos presentando. También las manos como en forma de pirámide indican una persona que está relajada, una persona segura de sí misma, que estás diciendo las cosas con seguridad. Los espacios entre nuestros pies a la altura de nuestros hombros nos da cierto control. Okay, nos indica esa confianza también. Palmas hacia arriba cuando estemos recibiendo comentarios. ¿Por qué? Porque significa que estamos siendo honestos, que estamos aceptando sus comentarios, que estamos diciendo, tienes un punto válido. ¿Ok? Palmas hacia abajo cuando estamos tratando de, por ejemplo, bajar una discusión de nivel. Algo que subió mucho de tono de voz o lo que sea, innecesariamente, o inclusive para responder una pregunta. Hay que ser asertivos, hay que ser, o sea, usted tiene razón con lo que me está comentando, no habíamos considerado eso, o sí lo consideramos, pero tuvimos esta dificultad, por lo tanto nuestra metodología fue, ¿ok? Para responder comentarios, por ejemplo. Y siempre tratando de ser abiertos a las críticas. Súper importante. Porque si somos una persona que somos cerradas a las críticas de nuestro trabajo, ya llevamos las de perder. Porque las personas, igual que nosotros nos ponemos a la defensiva, se van a poner a la defensiva.
Y una frase de Eleanor Roosevelt: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu conocimiento, sin tu consentimiento, perdón. Eso es importante, ¿por qué? Porque quien sabe de su trabajo son ustedes. Quien lo ha hecho son ustedes. Entonces, ustedes saben lo difícil que ha sido, ustedes saben mejor que nadie, si somos autocríticos, sus debilidades. ¿Okay? Entonces, siéntanse seguros, es su trabajo. Lo han trabajado por ¿qué? 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea. Entonces, ustedes saben lo que están haciendo y ustedes saben por qué lo están haciendo. Entonces, no se intimiden, así venga el investigador X, que es pionero en lo que ustedes hacen a nivel internacional. Estén seguros, ¿ok? Y inclusive si les hacen comentarios en contra de su trabajo, no importa, acéptenlos y contesten, ¿ok? No lo habíamos considerado, pero podemos considerarlo. O no es algo que me dé tiempo de hacer, también se vale, pero lo consideraré para futuros trabajos, ¿ok? Entonces, sean seguros con lo que dicen. Algunos comentarios finales, simplemente repetición de los puntos más importantes que les mencioné. Mantener el texto al mínimo. El póster no es un mini artículo científico. El póster sí es un resumen ilustrado. Hay que hacer el póster atractivo a la vista. Hay que pedir una opinión crítica. Los pósters deben de poder explicarse sin el autor y la presencia del autor añade información o añade un atractivo. Y preparar su mensaje principal en 25 palabras. Por mi parte sería todo. Me queda solamente para presentar este programa, que fue básicamente donde aprendí la mitad de las cosas que acaban de ver. Es un programa de Novartis. Por aquí estoy yo. Los invito a participar. Es un programa muy interesante donde básicamente vas a Novartis 3 meses con todo pagado y haciendo un proyecto de investigación con ellos. Entonces búsquenlo, ya no tarden en salir la convocatoria. Se la voy a enviar a la doctora en cuanto me la envíen. Y sería todo de mi parte. Si tienen algún problema o quieren inclusive que revisemos sus pósters, les dejo en pantalla mi correo personal. Aquí está abajo. Por favor, no me los envíen un día antes porque probablemente tarde más de un día en revisarlos. Pero si tienen alguna duda, alguna revisión de su póster que quieran hacer, pueden escribirme con confianza. Y pues muchas gracias, tanto a los aquí presentes como a los que están en línea. De nada, Michelle. Para las personas que están en línea, simplemente la doctora acaba de decir que todas las presentaciones se van a enviar por correo electrónico. O sea, toda esta presentación la podrán tener por correo electrónico. Si no les llega, comuníquense con su jefe de residente de su hospital. Y de nuevo, pues muchas gracias. En cuanto a la bibliografía, de preferencia no, de preferencia 1 o 2, las más necesarias. No hay tanto problema. Obviamente, si puedes tener toda tu bibliografía, o sea, por ejemplo, puedes ponerla en el texto y tenerlos adjuntos en tus archivos, en tus hojas, toda la bibliografía. O tenerla en la mente por si te la preguntan.